Ahí anda. Bueno, entonces, en principio un repaso cortito de lo que se vio al final de la clase teórica. Les voy a pasar a compartir mi cámara. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, entonces la idea es, nosotros tenemos un flujo base, que es solución de la ecuación de Euler. O sea, estamos con un flujo invícido, o sea, ideal. Y queremos ver ante perturbaciones la estabilidad de este flujo, ¿está bien? Como siempre, por simplicidad, vamos a tratar con casos sencillos, ¿no? O sea, fíjense que son flujos planos paralelos, son flujos que van en la dirección X y dependen de la coordenada Z. Bueno, entonces uno lo que va a hacer en principio es, algo que me olvidé de decir, bueno, que también por tratar con un flujo manejable, sencillo, también vamos a considerar simetría de traslación en I. Fíjense que no hay nada que dependa de I, ¿no? Después van a ver en la guía, es ligeramente diferente, ¿no? Van a tener flujos que dependen de I y van en X, o sea que la coordenada en la cual hay simetría de traslación es Z. Pero bueno, es una pequeña diferencia nomás. Entonces la idea es que a partir de este flujo base uno tenga una perturbación, y entonces lo que va a tener ahora es un campo de velocidades perturbado. La componente X va a ser el U de Z que teníamos original, o sea, el flujo base, más una perturbación, que va a depender de X, de Z y de T. Seguimos conservando la simetría de traslación en I, ¿no? Ahora va a aparecer una componente también en Z de la velocidad, que va a ser simplemente la perturbación, porque en el flujo base no teníamos componente Z del campo de velocidades. Y bueno, en principio si uno tenía un flujo de esta forma, por la ecuación de Euler va a encontrar que la presión tiene que ser una constante, o sea que ahora la presión va a ser la presión constante que teníamos inicialmente más una perturbación. ¿Está bien? Bueno, esa es la idea con la que partimos, y a partir de que tenemos un flujo incompresible y plano, uno puede encontrar una función de corriente para expresar las coordenadas, las componentes del campo de velocidades en función de esa función de corriente. ¿Vale? Entonces, por tener un flujo incompresible y plano, uno puede definir una función de corriente, una psi de X, de Z y de T, tal que el gradiente de psi, producto escalar con menos I versor, nos dé las componentes del campo de velocidades, ¿está bien? De la perturbación. ¿Está bien? Esa es la idea que plantearon en la teórica, y trabajando con la ecuación de Euler llegaron, bueno, antes de hacer todo eso, uno dice, ¿qué forma va a tener esta función de corriente? La idea es que desarrollemos en modos normales, ¿está bien?
Y la forma que propusimos fue esta. La perturbación que viaja en X y con una amplitud que depende de Z. ¿Está bien? En realidad uno tiene una suma de estos modos normales. Nosotros vamos, o sea, yo acá tendría una F sub n, un K sub n y tendría una suma sobre n. ¿Está bien? Pero bueno, como son modos normales, analizamos uno solo de los modos para un K genérico. Bueno, entonces, trabajando con la ecuación de Euler, uno lo único que tiene que hacer es poner las componentes del campo de velocidades en función de la función de corriente. Uno llegaba a la ecuación de Rayleigh, que es la siguiente. O sea, llegaba a una condición para una ecuación diferencial para f, ¿no? Para esta f que está definida acá, que es la siguiente. Entonces, esta es la ecuación que debe verificar f de z cuando uno hace un análisis de estabilidad lineal, ¿está bien? Cuando uno, digamos, pone esta función de corriente dentro de la ecuación de Euler y se queda con los términos solamente lineales en las perturbaciones, llega a esta ecuación diferencial para f. ¿Está bien? Esto fue lo que obtuvieron en la clase pasada. Es más, incluso llegaron unas condiciones de contorno, ¿no? En la clase pasada dijeron que si uno tenía contornos sólidos, o sea, si el flujo estaba confinado, supongamos que tenemos algo así por el estilo, un flujo entre z igual 0 y z igual L, ahí tenemos contornos sólidos. Ahí tenemos el perfil de velocidades, ¿está bien? El que sea. Mi flujo base de z. O sea, esto sería z y esto x. La condición que tenemos es que la componente normal, ¿está bien? La componente en z de la velocidad tiene que ser nula en los contornos sólidos, ¿está bien? O sea, lo que tenemos que plantear es que componente z de la velocidad tenemos solamente la perturbación, ¿está bien? No tenemos flujo base. El flujo base solamente era en x, o sea que la perturbación en z igual 0, como en z igual L, tiene que ser 0, ¿está bien? La componente z del campo de velocidad de la perturbación. Bueno, uno encuentra que en función de la función de corriente, la componente z de la perturbación de la velocidad es la derivada respecto a x de la función de corriente cambiada de signo. ¿Está bien? Y esto en definitiva me da menos ik f de z, bueno, por e a la i k x menos ct. O sea, fíjense que la única dependencia en la coordenada z está dada por f de z, y si pedimos que esto sea 0 en los contornos, lo que estamos pidiendo es que sea 0 en los contornos la f de z. O sea, lo que encontramos en definitiva es que f en z igual 0 tiene que ser 0, y f en z igual L tiene que ser 0. ¿Saben? Estas son las condiciones de contorno para la función f, a partir de considerar que el campo de velocidades no tiene que tener
coordenada Z en los contornos sólidos. ¿Está bien? Bueno. Y acá creo que había terminado la teórica. ¿Está bien? No sé, había visto más que eso. Creo que sí se había mencionado en el camino, es que los casos que nosotros vamos a resolver son los casos en los que se simplifica esta ecuación diferencial para f, la ecuación de Rayleigh. Fíjense que si uno tiene el caso en que la derivada de segunda del perfil de velocidades base es nula en todo punto, entonces uno llega a una ecuación simplificada para f, ¿no? Que es esta. La ecuación diferencial ahora ya es lineal, no es no lineal como la que teníamos en principio, ¿está bien? Y esta tiene soluciones que son exponenciales crecientes o decrecientes, ¿no? F de z tiene que ser de la forma a por e a la menos kz, más b por e a la kz. Eso va a ocurrir siempre que la derivada segunda del perfil de velocidad sea nula. Y eso nos limita a ciertos casos, ¿no? Que son que a lo sumo el perfil de velocidades sea lineal, constante lineal o lineal a trozos, podríamos decir. O sea, podríamos tener, como están planteados en la práctica, perfiles de este tipo. No sé, que una zona, por ejemplo, el campo de velocidades es lineal, y en otra parte constante. Ese podría ser un caso, ¿está bien? En este caso vamos a tener que la derivada segunda de u de z es nula para todo z, ¿está bien? Y entonces la ecuación diferencial que va a satisfacer f es esta, y por lo tanto f va a ser suma de exponenciales crecientes y decrecientes, ¿está bien? Esa va a ser la forma funcional de f. Bueno, lo que faltaba dar era qué condiciones debe cumplir en el empalme la función f, ¿está bien? Hago otro dibujito acá. O sea, la idea, por ejemplo, si en un Z0 uno tiene un cambio de comportamiento, por ejemplo, supongamos que tenía un perfil que era una lineal, y bueno, o sea, acá tengo una constante, después en un Z1 tengo otra vez una lineal, algo así por el estilo. Ese sería el flujo base, ¿está bien? Bueno, como siempre, mis dibujos dejan bastante que desear. Lo que tenemos que ver es qué condiciones se van a cumplir en estos cambios de comportamiento del flujo base, ¿está bien? Para la función f. Y en realidad lo que nosotros vamos a tener que tener, físicamente, ¿qué es lo que tendríamos que pedir? ¿Qué cosas se tendrían que cumplir en esta interfaz, por ejemplo? Continuidad de f. En principio, tenemos que ver continuidad de magnitudes físicas, ¿no? Que tengamos ahí en la ¿De la interfaz. Por presión? ejemplo, claro, yo voy a, por ejemplo, pedir continuidad de la presión. ¿Está bien? Continuidad de la presión, por un lado.
Por otro lado, voy a pedir también continuidad de la componente normal a la interfase de la velocidad, porque yo no... Fíjense que si por debajo de la interfase el fluido que está por debajo se moviera con una velocidad en z y el de arriba se moviera con una velocidad distinta, ¿qué es lo que pasaría? Podría dejar algún vacío ahí en el medio, ¿está bien? Y esa no es la idea. La idea es que uno tenga un comportamiento del fluido que no me deje ningún vacío ahí en la interfase, ¿está bien? O sea que vamos a pedir una continuidad también de la componente z de la velocidad. Esto se va a traducir en algunas condiciones para f, ¿está bien? Bueno, vamos a ver, esas continuidades vamos a tratar de plantearlas a partir de la ecuación de Euler, ¿tá? O sea, si tomo la coordenada x de la ecuación de Euler, por ejemplo, ¿uno qué va a tener? Va a tener la derivada respecto del tiempo de la perturbación. O sea, yo acá tendría u más dbx, pero sabemos que u es estacionaria, está bien, u de z es estacionaria, o sea que simplemente nos queda la derivada temporal de la perturbación, de la componente x de la velocidad, más tendríamos acá el término convectivo, que sería u de z más dbx, la derivada respecto de x, vamos a escribirlo así, esto, más dbz, la derivada respecto de z, y todo esto aplicado a dbx, ¿está bien? Y esto tendría que ser igual a la componente x del gradiente de presiones, o sea, menos 1 sobre ρ, la derivada respecto a x, en realidad de la perturbación, ¿no? Acuérdense que la presión era la presión constante que teníamos inicialmente más la perturbación de la presión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tendríamos eso. Ahora, nosotros estamos haciendo un análisis de estabilidad lineal. Entonces, solamente de toda esta expresión nos vamos a quedar con los términos que sean lineales en las perturbaciones. Si ustedes se fijan, si yo, por ejemplo, tengo acá hay un término cuando hago la distributiva, que es de la delta Bx por la derivada respecto a x de delta Bx, lo voy a despreciar, ¿está bien? Porque es cuadrático en las perturbaciones, ¿está bien? Entonces, bueno, recordemos quiénes eran dBx y dBz. dBx era la derivada respecto a z de psi, y esto nos va a quedar en definitiva f' de z por e a la i k x menos ct, ¿está bien? Ya escribimos la expresión por antes de bz, que era menos la derivada respecto a x de psi. Y fíjense que x aparece en la exponencial. Cuando derivo respecto a x, lo único que tengo es un factor ik que baja de la exponencial, o sea que esto me queda menos ik f de z por e a la i k x menos ct. Y para P también tenemos que, para la perturbación de la presión, también tenemos que proponer algo de la forma de desarrollo en modos normales, ¿está bien? O sea, esta perturbación también la puedo desarrollar en modos normales, y uno puede decir, bueno, el dp, que es función de x, z y t, también lo voy a pensar como una p sombrero, por un e a la i kx menos ct, ¿está bien?
Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a la ecuación de Euler, a la componente X de la ecuación de Euler, nos quedamos con los términos lineales en la perturbación, y lo que nos va a quedar... Fíjense que todo cada término va a tener un factor e a la i k x menos ct, que no lo voy a poner directamente, ¿está bien? Tanto el término derecho va a quedar con un factor común e a la i k x menos ct, y el izquierdo y el derecho, los dos, y directamente no los voy a poner, se van a simplificar. Entonces, el primer término, cuando derivo respecto al tiempo, eso me va a bajar un factor menos i kc. Y como estoy considerando la componente x de la velocidad, voy a tener un f'. Más, fíjense, acá voy a tener un u, y la derivada respecto a x de dbx, o sea que eso me va a quedar u, la derivada respecto a x, lo que baja es un ik, y tengo dbx que es f' en definitiva por e a la i x menos ct, pero dijimos que este factor no lo vamos a poner, o sea que me va a quedar f' acá. Fíjense que este no va a ir, porque tengo delta bx, la derivada respecto a x de delta bx es cuadrático en las perturbaciones, o sea que ese no va, lo despreciamos. Y este tampoco. Ah, perdón, acá me olvidé algo. Acá hay un u de z que no lo había puesto. ¿Está bien? Que no cambia nada porque estamos derivando, ¿no? O sea que el u de z no... Ah, sí, perdón, así acá va a aparecer, sí. Me estaba olvidando algo. Corrección acá era dbx más u de z, ¿está bien? Bueno, entonces, en esta parte digamos que no va a influir en nada porque tengo derivada respecto a x y u de z depende de z, ¿está bien? Pero en esta parte sí va a ser relevante, fíjense que voy a tener un término que es dbz, la derivada respecto a z de u de z, ¿no? O sea que voy a tener dbz que es menos ik f, y la derivada respecto a z de u de z va a ser u'. ¿Está bien? Eso es todo lo que me quedó del lado izquierdo. Corrijan esto que me había olvidado poner, el u de z sumando. Acá había, no vi el chat, perdonen que no lo revisé. Componente z, creo que quise decir variable z, solo depende de z. Para mí lo que dijo que se fija que en la interfaz la componente normal es continua. Eso significa que la derivada respecto de z en la interfaz es la misma, corriendo un poco de z0 para arriba o para abajo. No, estábamos hablando de la segunda condición que pusiste. Eso, Sí. nada más. No, pero no es la derivada, ¿no? Lo que es continua es la velocidad. ¿Está bien? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, está bien, entonces había entendido mal yo. Ok, perfecto. Perdonen que no vi, no estaba prestando atención al chat. Bueno, entonces, fíjense que del otro lado nos va a quedar menos 1 sobre ρ, y la derivada respecto a x, la perturbación de la presión, y como la perturbación de la presión también tiene esta forma, la desarrollamos en modos normales, esto nos queda ik, la derivada respecto a x, baja un factor ik, y bueno, esta p sombrero, ¿está bien? Acuérdense que cada término tenía un e a la ik x menos ct, que lo simplificamos. Bueno, entonces fíjense que nosotros lo que decimos es que vamos en la interfase a plantear que la presión es continua. ¿Está bien? O sea que de los dos lados de la interfase lo que uno va a tener es que esta cantidad tiene que ser una constante, tiene que ser la misma. Bueno, lo podemos reagrupar esto un poco. Si pedimos que la presión sea constante, paso el ρ para el otro lado, ¿está bien? Fíjense que hay un ik, un factor ik en todos los términos que podemos simplificar,
Y lo que puedo escribir del lado izquierdo entonces es ρ multiplicando a U'F menos U menos C por F'. ¿Está bien? Fíjense que el P sombrero lo puedo despejar en función de esto, en definitiva, pasa el ρ multiplicando. Entonces lo que vamos a pedir es que la variación de esto sobre la interfase sea nulo. ¿Está bien? Eso me asegura continuidad de la presión. Bueno, fíjense que este ρ, este factor ρ que aparece acá, si es un mismo fluido con el que estamos trabajando, o sea, por arriba y por debajo de la interfase tenemos el mismo fluido, no interviene para nada. ¿Está bien? La condición simplemente se va a limitar a que esto por arriba de la interfase y por debajo tiene que ser lo mismo. Pero si realmente la interfase está separando dos fluidos, va a ser relevante este ρ que está acá. ¿Está bien? Bueno. En la práctica no hay ningún problema, sin embargo, que considere dos fluidos diferentes. O sea que el ρ este lo vamos a poder siempre ignorar. ¿Está bien? Cuando planteemos la condición de empalme para F. Bueno, eso por un lado. Entonces, de continuidad de la presión nos salió esta condición. Y por otro lado dijimos continuidad de la velocidad. ¿Está bien? Uno lo que va a tener en definitiva, pensándolo en la interfaz otra vez en Z0. Perdón, Germán, me alejé brevemente Sí. y cuando volví veo que hay una consulta de Gabriel, que no sé Sí. si... ¿Qué es el delta? ¿Una diferencia? El delta que tenemos desde acá arriba es la perturbación, ¿no? Esto es lo que se explicó en la clase pasada, ¿está bien? Creo que dice el delta grande. Creo que se refiere al delta mayúscula. Sí. Ah, perdón. Está bien. La variación, ¿está bien? O sea, lo que estoy considerando es que lo que estoy diciendo es que esto de un lado de la interfaz y del otro es lo mismo, en definitiva. Tienen que ser iguales. Si querés lo podemos plantear de otra forma, lo podemos pensar que acá, vamos a escribirlo de otra forma si querés, pero me parece que esta era más concisa. Es que si por acá tengo una F1 de Z, y por acá tengo una F2 de Z, ¿está bien? En realidad lo que tengo es un Epsi1 y un Epsi2, que van a estar dados por una F1 de Z, por E a la I, K, X menos CT, y un Epsi2 que va a estar dado por F2 de Z, por E a la I, K, X menos CT. Lo que estoy planteando, en definitiva, es que en la interfase yo tendré, no sé, un U1 por acá, y un U2 por acá, 1' por F1 menos U1 menos C por F'1 en la interfase, o sea, en este caso serían Z igual Z0, tiene que ser igual que a la misma expresión del otro lado. Y dejemos abierta la posibilidad de que haya distintas densidades en principio, pero bueno, en la práctica en ningún problema van a tener distintas densidades. Siempre es un único fluido y hay un solo ρ. ¿Eh? O sea, de este lado voy a tener ρ2, U2', F2 menos U2 menos C, F2'. ¿Eh? O sea, esta cantidad evaluada por encima de la interfaz tiene que ser igual a esta cantidad evaluada por debajo. Simplemente eso. ¿Está? Y eso me va a dar condiciones de empalme para las funciones F1 y F2. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, eso por un lado, que dijimos que, esto lo escribí en forma concisa, así, ¿no? Esta condición. Pero bueno, ya en los problemas lo íbamos a plantear. Lo dejé escrito así, pero en los problemas íbamos a hacer este planteo en definitiva. ¿Tá? Bueno, eso por un lado, esto expresaba la continuidad de la presión, y por otro lado tenemos la continuidad, dijimos, del campo de velocidades, ¿tá? De la componente Z del campo de velocidad. Como son fluidos ideales, fíjense que pedimos simplemente la componente Z del campo de velocidad. Si fuera un fluido viscoso, en ese caso tendríamos que pedir la continuidad de las dos componentes de la velocidad. ¿Está bien? Pero todavía estamos en un fluido ideal, y un fluido en este caso se puede deslizar respecto del otro sin problema. Bueno, entonces, continuidad de la velocidad, de la componente Z de la velocidad. Fíjense, si tenemos una interfase, entonces tengo el eje Z, el eje X, supongamos que por acá tengo una interfase. Uno en principio lo que va a tener es una perturbación, cuando ponemos una perturbación, digamos que la interfase se deforma, uno va a tener algo así. Esa interfase perturbada uno la puede designar por una función, eta de xt, ¿está bien? De forma tal que ahora la interfase se perturbó y es el z0 más un eta de xt, ¿está bien? Es el apartamiento, digamos, del plano, ¿está bien? Del plano z igual z0. La eta de xt me está dando la perturbación de la interfase. Bueno, entonces, fíjense que plantear que la derivada temporal de esta cantidad está conectada con la componente z de la velocidad en la interfase, ¿no? O sea, la derivada respecto del tiempo de esta función eta no va a ser otra cosa que la componente z de la velocidad en la interfase. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y otra vez, uno viendo esta igualdad que tenemos planteada acá, y teniendo en cuenta el desarrollo en modos normales que habíamos tenido antes, que habíamos considerado antes, uno va a decir que la eta de xt, uno la puede pensar como una eta 0 por e a la i k x menos ct también. ¿Está bien? Bueno, esta igualdad lo que implica es lo siguiente. La derivada parcial respecto al tiempo de eta más b escalar gradiente aplicado a eta tiene que ser igual a la componente z de la velocidad en la interfase. ¿Está bien? Ahora, otra vez, acá, siendo que esto es una perturbación y acá también voy a tener términos que son perturbaciones, y uno está trabajando a primer orden en las perturbaciones, uno lo que va a obtener, quedándose con ese primer orden en las perturbaciones, es lo siguiente. Uno va a tener que la derivada respecto al tiempo de eta más u, la derivada respecto a x de eta, tiene que ser igual a dbz en la interfase. ¿Está bien? Hasta acá vamos bien. Dice, ¿por qué tendrías las k iguales en las interfaces si tienen sí distintas? Claro. Fíjate que si yo no pongo las mismas k, nunca voy a poder empalmar estas funciones, ¿no? Creo que preguntó Diego por ahí. ¿Está bien? O sea, si yo hago un desarrollo en modos normales,
la igualdad se va a cumplir, la igualdad va a ser de modo en modo, ¿no? Cada modo por separado va a ser igual, ¿está bien? Justamente esa es la idea de cuando uno desarrolla modos normales, ¿no? Bueno. Entonces, volviendo acá, con la forma que propusimos para eta, que también es un desarrollo en modos normales, uno llega, a ver si podemos hacer que se vea, seguir viendo lo anterior. La derivada respecto al tiempo de eta me va a dar un menos ica c. Perdón, no se ve nada, ¿no? Creo que ahí se ve un poco mejor. Esta es la derivada respecto al tiempo, ¿está bien? Este otro término, que es el término convectivo, me va a quedar u, y la derivada respecto a x me baja un ik. Esto evaluado en la interfase tiene que ser igual, todo esto evaluado en la interfase, o sea, que si uno propone que la velocidad tiene que ser continua a través de la interfase, la componente z de la velocidad tiene que ser continua a través de la interfase, lo que está diciendo que esta cantidad que está del lado izquierdo no tiene que cambiar en la interfase, ¿está bien? Y eso lo podemos escribir sacando un factor común ik, y teniendo en cuenta que este eta lo podemos pensar como, lo escribimos por acá arriba, como eta 0 por e a la i k x menos zt. Esto lo podemos escribir como eta 0 multiplicando a u menos c. ¿Está bien? Y fíjense que esto era algo de la forma, no lo escribí. Menos ik f de z por e a la i kx menos ct, ¿está bien? Ese e a la i kx menos ct lo tenemos de los dos lados, o sea que esto me queda directamente igual a f de z0. ¿Está? O f, vamos a escribirlo mejor así, f de z en la interfase. Creo que te queda menos f de z en la interfase. Menos, sí, bueno, está bien. Podemos ponerlo así. Está bien, gracias. Es menos f de z, pero al resultado final que vamos a llegar no cambia. O sea, lo que vamos a... Fíjense que yo lo que puedo hacer acá es despejar, y me queda eta 0 igual a una cantidad, y eta 0 es una constante, ¿no? O sea, a lo que vamos a llegar, planteando la igualdad de la velocidad, de la componente z de la velocidad a través de la interfase, es que la variación de f de z sobre u menos c en la interfase tiene que ser nula. ¿Tá? Y esta es la condición de continuidad de la perturbación de la velocidad en la componente z en la interfase. ¿Está bien? O sea, cuando uno tenga un Z0 y por acá tenga definida un U1, por acá tenga definido un U2, 1 de Z, un U2 de Z, uno lo que va a proponer es un epsi1 que va a estar dado por un F1 de Z por E a la I K X menos CT. Por acá abajo va a tener un epsi2 dado por F2 de Z por E a la I K X menos CT. Y la condición que va a tener de continuidad de la componente Z de la velocidad simplemente va a ser F1 de Z
sobre U menos U1 menos C tiene que ser igual a F2 de Z en Z igual Z0, ¿no? En este caso. Y no se veía nada. Ahí está. Esa va a ser la condición, ¿eh? Que está expresada un poco más sintéticamente acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas van a ser las dos condiciones de empalme que se van a cumplir en las interfaces. En el caso que uno tenga la función de velocidad base dada de a tramos, ¿está bien? Uno va a tener que pedir estas condiciones, bueno, esta que quedó acá y la que teníamos antes, que expresan la continuidad de la presión y la continuidad de la componente z de la velocidad. Entonces, bueno, con esto sí ya estamos en condiciones de agarrar la guía y hacer todos los ejercicios, de la guía 5, ¿está bien? Que voy a pasar a compartir. ¿Alguna duda sobre esto? Porque si no, pasamos a ver los ejercicios. Tengo una duda. Sí, Gabriel. El valor de... Hola, antes que nada. El valor de C, ¿qué velocidad representa? C es omega sobre K, ¿no? ¿Está bien? Claro, pero sería la velocidad de... O sea, ¿cómo? Digo, Es la velocidad de propagación la del velocidad. modo. Vendría a ser. ¿Está bien? Ah, claro. O sea, acordate que vos tenés un factor E a la I cuando planteaste en modos normales, X menos CT, y es la velocidad con la que se propaga el modo. ¿Está? Nosotros trabajamos con o sea, lo vamos a ver ahora cuando resolvamos los ejercicios, ¿no? Trabajamos con un K genérico, con un C genérico, pero la idea es que después uno llegue a una relación C de K igual a una F de K, o una F, bueno, no es la misma F, vamos a poner una G de K, ¿está bien? O si no de otra forma, omega de K es igual a una G de K, ¿está bien? O sea, vamos a llegar a una relación de dispersión. La idea va a ser esa. O sea, esto ya contando un poco cómo vamos a trabajar. O sea, uno dice, hace un análisis de estabilidad, pero por ahí no, hasta ahora no dijo nada, sí lo dijeron en la teórica. Lo que va a querer encontrar es ver si en algún momento estas omega, o estos C, digamos, o la frecuencia de propagación, o el C, ¿está bien? La velocidad de propagación, se vuelve complejo, ¿está bien? Eso es lo que vamos a analizar. Vamos a encontrar las relaciones de dispersión y ver si para algún valor de K, que siempre lo vamos a considerar como reales, la expresión, la relación de dispersión me da un omega complejo, una frecuencia compleja. ¿Y eso qué va a significar para el problema? Si uno tiene dada la psi, la perturbación en esta forma, como una f de z por un e a la ik x menos ct. Ahí justo es algo que preguntó Andrés, ¿no? ¿Tendrías exponenciales reales? Claro, tendría exponenciales reales, ¿no? O sea, yo en principio esto es una onda viajera, siempre que todas las cantidades que tenga acá sean reales, ¿no? Pero si ya sé, o visto de otra forma, omega, que es C sobre K, ¿no? C por K, mejor dicho, se vuelve complejo, ¿está bien? Yo acá ya voy a tener involucrado una exponencial real y eventualmente una exponencial creciente. Eso lo que me está diciendo es que la perturbación no se mantiene chiquita, sino que crece, ¿está bien? Crece indefinidamente con el tiempo, y eso es lo que me da justamente una inestabilidad, ¿está? Entonces nuestro análisis de inestabilidad es lineal, o mejor dicho, análisis de estabilidad lineal. Lo que vamos a tratar de determinar es la relación de dispersión y ver si en algún momento, para algún valor de K, a partir de esa relación de dispersión, si para algún valor de K, el omega se vuelve imaginario. ¿Eh? En ese caso, si se vuelve imaginario, para esos valores de K, la perturbación va a generar una inestabilidad. ¿Está bien? Uno puede ser que perturbe con valores de K acotados y no genere inestabilidad. Pero uno hace un análisis considerando cualquier valor de K y lo que trata de encontrar es si para algún valor de K
vector de onda acá, se desestabiliza el fluido. ¿Está bien? Esa es la idea del análisis de estabilidad que estamos haciendo. ¿Te queda algo que probar con algo que se disipa? Sí. No, pero puede ser que no se disipe, que crezca, ¿no? ¿Está bien? Porque por ahí uno dice, bueno, me queda una exponencial real, pero decreciente. En general, lo vas a ver cuando busques las soluciones, te van a quedar las dos. Te va a quedar una creciente y una decreciente. ¿Está bien? Y como te queda una creciente, bueno, listo, ya se desestabiliza el fluido. Germán, yo sigo sin ver por qué parte imaginaria menor a 0 implica no estable. Ah, no, simplemente de esto, ¿no? En realidad lo único que interesa es que aparezca una imaginaria, porque siempre las soluciones les van a quedar como más menos, ¿está bien? Entonces si aparece una parte imaginaria negativa, si aparece una parte imaginaria positiva, también va a aparecer una negativa. Lo que decía lo del menor que 0 es por este signo menos, ¿no? A ver, me parece. Queda un I menos I CT, ¿está bien? Que esto uno lo puede traducir en un menos I omega K T. Si esto tiene parte imaginaria negativa, hay, si no me equivoco, sí, por ahí tiene que ser positiva, no sé, puse negativa. O sea, tendría que aparecer, para que esto me quede positivo, tendría que ser, omega tendría que ser un I por, no sé, alfa real. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, hay que ver cómo uno puso los modos normales, si lo puso con menos I o con I, pero está bien. Sí, tendría que ser un... Creo que por acá preguntaba Andrés, ¿no? ¿Era? ¿Está bien? La parte imaginaria sí tendría que ser positiva. Pero es lo que decía antes, ¿no? Que si aparece una positiva, también aparece una negativa. Acá dice Pablo, cuidado que no hay disipación porque el flujo no tiene un mecanismo de disipación. ¿Está bien? Eso físicamente, ya fuera de la matemática, de analizarlo matemáticamente, lo que está diciendo Pablo es que no puede haber disipación porque justamente es un fluido ideal y no tiene mecanismo de disipación, ¿no? ¿Está bien? Pero viéndolo en forma puramente matemática, lo decía antes, lo que decía antes. Si a mí me aparece un omega imaginario, no interesa si la parte real, la parte imaginaria es positiva o negativa, ¿está bien? Porque en estas soluciones que van a encontrar siempre aparece la parte imaginaria aparece con un más menos, ¿está bien? En las soluciones que van a encontrar, en las relaciones de dispersión que van a encontrar, un omega imaginario y el complejo conjugado, que son soluciones, ¿está? O sea que si uno tiene parte real positiva, el otro tiene parte real negativa. Con que aparezca un omega imaginario ya está, ya matemáticamente me da que el flujo se desestabiliza. ¿Está bien? Bueno, sí, como dice acá Andrés, cuando veamos algún ejemplo, directamente va a aparecer en el ejemplo. ¿Está bien? Bueno, entonces decía que ahora uno puede agarrar yendo ya, voy a pasar a compartir la guía que tengo por acá. Si ustedes se fijan, ahora vemos a qué se refieren con los problemas 1 y 2, ¿está bien? Pasémoslos un momento de largo. Pero los problemas 3, 4 y 5 justamente son flujos lineales a tramos o constantes a tramos, ¿está bien? Fíjense el primero. El primer flujo es un flujo por encima del plano I igual 0, se mueve para la derecha con velocidad U0, y por debajo del plano se mueve hacia la izquierda con velocidad menos U0. ¿Está bien? O sea, ahí uno tiene una interfaz en I igual 0. Y bueno, cuando realice el análisis de estabilidad del flujo, va a tener que tener en cuenta las condiciones de empalme
que recién dedujimos en I igual 0. ¿Está bien? El problema 4, por ejemplo, tiene un perfil que es, por un lado es una constante por encima de I igual 1, después es lineal, U0 por I, una lineal creciente entre menos 1 y 1, y después es otra vez constante con velocidad menos U0 por debajo de I igual menos 1. ¿Está bien? Y en el problema 5 tenemos lo que se llama un jet triangular. ¿Está bien? El flujo es 0 por encima de una altura, después es una lineal decreciente, después una lineal creciente que me queda como la punta de una flecha. ¿Está bien? Después lo vamos a graficar, vamos a hacer el grafiquito de esto, y después es otra vez 0. Me queda como un jet alrededor de I igual 0. ¿Está bien? Y todos estos flujos verifican que la derivada segunda de UI, en este caso, en lugar de UZ, como estábamos trabajando nosotros, son nulas. ¿Está bien? Entonces, la ecuación diferencial que nos queda para F va a ser una ecuación diferencial ordinaria, lineal. ¿Está bien? Cuyas soluciones van a ser exponenciales crecientes y decrecientes. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo, con el primero. Eso en cuanto a los 3 problemas en los que vamos a hacer análisis de estabilidad lineal, que son el 3, el 4 y el 5. El 4 está hecho en el apunte. Si ustedes se fijan, un repaso teórico. Y está hecho el problema... ¿Cómo? Si podés también tener una cosa que sean 2 fluidos de densidades distintas. Sí, sí, podría ser. Sí, no, acá no está planteado en la guía, pero sí, podría ser. No sé si Pablo después va a dar un ejemplo en la teórica, en que tenemos un fluido con densidad ρ1 por arriba de una interfase y uno con ρ2 por debajo. ¿Está bien? O sea, porque ahí seguís planteando continuidad de presión y continuidad de... Sí, seguís planteando, pero va a aparecer ρ en las expresiones de empalme. Claro. ¿Está bien? Acordate que dijimos que en los que de la guía ese ρ desaparece porque es el mismo arriba y abajo, pero si son 2 fluidos diferentes, sí. En la continuidad de la presión te va a aparecer un ρ por arriba de la interfase y otro ρ por debajo. ¿Eh? Sí. Bueno, decía que el 4 está hecho. Nosotros vamos a hacer el 3, que es el más sencillo, y vamos a dejar el 5, vamos a hacer simplemente un comentario sobre el 5, pero lo vamos a dejar para que lo hagan ustedes. Ahora quería ver algo. Algo que me olvidé decir es que en la teórica que viene van a deducir un criterio para que aparezcan inestabilidades, una condición necesaria pero no suficiente. Está bien que es el criterio de Rayleigh, pero bueno, eso lo van a ver en la teórica, y en realidad para resolver los problemas no es que lo necesiten. ¿Está bien? Es un criterio que, según el perfil de velocidades que uno tiene, uno mirando la forma de ese perfil, por ahí puede decir si en realidad lo puede usar como es una condición necesaria para que aparezca inestabilidad, lo puede utilizar en algunos casos para decir, no, acá no va a aparecer una inestabilidad. ¿Está bien? Porque es una condición necesaria. Pero no puede decir, no puede asegurar que existan inestabilidades si perturbamos. Solamente sirve para decir, a partir de este flujo base no puede desarrollarse una inestabilidad. ¿Eh? Pero bueno, esto lo van a ver en la próxima teórica al principio. Quería decir que de la guía 5, los 2 primeros problemas son problemas teóricos, ¿está bien? Son desarrollos analíticos. Es simplemente encontrar la ecuación de Rayleigh en una forma alternativa, ¿está bien? Trabajando con la ecuación diferencial que me da la evolución de la vorticidad, la evolución temporal de la vorticidad, ¿está bien? Entonces, recuerden que la vorticidad no es otra cosa que el rotor del campo de velocidades, y en el caso en que trabajemos con un flujo plano, como los que tenemos acá en la guía,
vamos a tener una única componente de la vorticidad relevante, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, trabajando con la ecuación de evolución de la vorticidad, entre el problema 1 y el problema 2 se encuentran la ecuación de Rayleigh, en una forma alternativa a la que se hizo en la teórica, ¿está bien? Pero es un ejercicio que está bastante guiado, no van a tener dificultades para hacerlo, ¿está? Van a llegar a la ecuación de Rayleigh por otro camino, simplemente eso, a partir de la ecuación de evolución de la vorticidad. Bueno, fíjense que la notación en la guía es un poco diferente de lo que se dio en la teórica y que estamos viendo acá también en la práctica. La única diferencia es, digo para que fijemos un poco las ideas, en lugar de tener un flujo que va en X y depende de Z, tienen un flujo que va en X y depende de Y, ¿está bien? Y a la función que nosotros llamamos f de z, acá la llaman phi de i. ¿Se ve? Esa es la única diferencia. Bueno, después en lugar de trabajar con la velocidad de propagación c, trabajan con la frecuencia, ¿está bien? Fíjense que 2pi f sería la frecuencia angular. Esta f de k sería la frecuencia de la perturbación, del modo normal en que estamos descomponiendo la perturbación, ¿está bien? Es la única diferencia, pero llegan a lo mismo, a la misma ecuación de Rayleigh, haciendo los cambios que correspondan. Donde dice 2pi fk, ponen c y tienen lo mismo, ¿está bien? En realidad 2pi fk sobre k, pero bueno. ¿Está? Fíjense, pero llegan a la misma ecuación de Rayleigh, un poco cambiada porque están definidas distintas las cosas, ¿no? La psi está definida como una phi por la exponencial, en lugar de una f por la exponencial. ¿Está? Pero bueno, estos dos problemas los tendrían que encarar sin demasiadas dificultades, ¿está bien? Cualquier cosa pregunta. Entonces, lo que me quería remitir es a los problemas 3, en los cuales hacemos análisis de estabilidad. El problema 3, 4 y 5, perdón. Entonces, veamos el problema 3. Yo le voy a poner acá, los voy a traducir otra vez al eje Z. Voy a poner una U de Z, ¿está bien? En lugar de una U de I. Y fíjense que acá está dimensionalizada las longitudes, ¿no? Porque no hay ninguna longitud característica por lo que veo. Bueno, igual es I mayor que 0 e I menor que 0, no cambia nada. En este más que todo. Yo acá pondría un I mayor que L, un I menor que menos L, ¿está? Para que no pierdan las dimensiones de longitud en la coordenada espacial, simplemente por eso. Si ustedes se fijan en el que está resuelto, el 4, está hecho haciendo ese cambio, ¿no? Dice I mayor que L, I menor que menos L. ¿Está bien? Para no adimensionalizar las coordenadas espaciales, simplemente eso. Bueno, entonces decía, vamos a resolver el problema 3. Dice, considera un fluido ideal incompresible con densidad uniforme ρ0 y con un campo de velocidades bidimensional. Nosotros vamos a tomar B igual U de Z en X versor, donde U de Z está dado por esto. U0 por encima de Z, por encima del eje Z, y por encima del eje X, perdón, y menos U0 por debajo del eje X. ¿Está? Entonces, bueno, se analiza la estabilidad del flujo resolviendo la ecuación de Rayleigh en cada tramo y pidiendo continuidad de la presión y de la velocidad perpendicular a la interfaz. ¿Está bien? O sea, usando las condiciones de empalme que ya dedujimos hace un rato. Bueno, entonces vamos a encarar ese problema. Voy a pasar a compartir entonces otra vez la cámara. Hasta que haga mi dibujito dejo ahí el enunciado. Un minuto que ya termino con el dibujo y encaramos el problema. Bueno, entonces paso a compartir la cámara.
Esto es más o menos lo que tenemos. Por encima del eje X tenemos velocidad U0, y por debajo del eje X tenemos velocidad menos U0. O sea, mi U0 de Z es igual a U0 si Z es mayor que 0, y menos U0 si Z es menor que 0. ¿Está bien? Germán, yo sigo sin ver por qué parte imaginaria menor a 0 implica no estable. No, esto es viejo, ¿no? Sí, perdón. Bueno, entonces, nosotros sabemos que como para todo Z, la derivada segunda de U de Z es 0, no se ve nada, ¿no? ¿Qué pasó? Se fue de foco. Se fue de foco. Sí, se desenfocó. Ahí está. Ahí está. Qué raro. Bueno, ahí está. Entonces, decía, como tenemos que para todo Z, la derivada segunda es de U de Z es 0, entonces la ecuación que verifica F, acuérdense que otra vez lo escribimos, pero estamos pensando que la perturbación la podemos describir por una función de corriente que es F de Z por E a la IK X menos CT, y llegamos a una ecuación de Rayleigh que en el caso de que la derivada segunda de U de Z sea 0, se puede simplificar a la siguiente forma. F segunda menos K cuadrado F es igual a 0, ¿está bien? Cuyas soluciones son F de Z igual A por E a la KZ más B por E a la menos KZ. ¿Está bien? Bueno, hasta ahora no resolvimos nada, estamos simplemente diciendo, para este perfil de velocidades, la ecuación de Rayleigh me queda en esta forma, ¿está bien? Fíjense que me queda sencilla, me queda lineal, y por lo tanto las soluciones son estas, exponenciales crecientes o decrecientes. Voy a poner siempre, me gusta más poner primero el menos y después el más, vamos a dejar así. ¿Está bien? Bueno, ahora, fíjense que este fluido está en todo el espacio, ¿no? Podemos considerar de Z valores tan grandes como querramos y tan chicos como querramos. ¿Está bien? O sea, Z puede tender a infinito y Z puede tender a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi F de Z va a estar dada, va a ser una F partida, ¿no? O sea, yo voy a tener una F de 1 por acá. Vuelvo otra vez al gráfico. Voy a tener una F de 2 por acá. ¿Por qué? Porque mi fluido está dado de a tramos, ¿no? Mi campo de velocidad está dado de a tramos. Uno va a tener que, otra vez, la perturbación la va a tener que plantear de a tramos, ¿está bien? O la función de corriente, mejor dicho. Y uno en principio tendría una expresión de este tipo para F1 y una expresión de este tipo para F2. O sea, yo tendría en principio 4 constantes, A, B y, no sé, A1, B1 y A2, B2. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, teniendo en cuenta que condiciones de regularidad, o sea que estas funciones no tienen que irse a infinito, uno puede decir que para el Z mayor que 0, la única que vamos a tener es esta, y para Z menores que 0, la única que vamos a tener es esta. ¿Está bien? O sea, considerando condiciones de regularidad, uno va a tener que la expresión de F de Z va a ser A por E a la menos KZ, para Z mayor que 0, y va a ser B por E a la más KZ, perdón, para Z menor que 0. ¿Está? Esta sería mi F1 y esta sería mi F2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, fíjense que condiciones de contorno en este caso no hay porque no es un fluido confinado, ¿no? Estamos en un fluido que ocupa todo el espacio. Hay solamente condiciones de empalme en Z igual 0. Entonces, consideremos las condiciones de empalme.
por un lado teníamos la primera que dedujimos, que era a partir de la continuidad de la presión. Es esta, ¿no? U' por F menos U menos C por F', tiene que ser 0. Fíjense que no puse ρ, directamente lo omití, el factor ρ, porque en este caso estamos trabajando con un único fluido, el ρ de arriba y el ρ de abajo, el ρ para z mayor que 0, y el ρ para z menor que 0 es el mismo, ¿está bien? Es la misma densidad. Entonces, bueno, veamos, ¿qué nos va a quedar? Fíjense que este fluido no tiene U' es 0, ¿no? Porque es constante en cada una de las regiones, el campo de velocidades. Es U0 para z mayor que 0 y menos U0 para z menor que 0. O sea, la condición que nos va a quedar es la siguiente. Nos va a quedar menos U0 menos C por F', y F' va a ser la derivada de A por E a la menos kz. O sea, va a ser A por menos K por E a la menos kz. Esto evaluado en la interfase, o sea, en z igual 0. Tiene que ser igual a la misma expresión, pero por debajo, ¿no? Y por debajo vamos a tener menos, el fluido por debajo de z igual 0 tiene velocidad menos U0, y por debajo tenemos esta expresión, B por E a la kz, o sea que la derivada me va a quedar B por K por E a la kz, evaluada en z igual 0. ¿Está bien? O sea que lo que tenemos es que menos U0 menos C por A y por K, y acá me queda un más, tiene que ser igual, fíjense que puedo sacar un menos de factor común, acá me va a quedar U0 más C por B y por K. O los K los puedo simplificar, ¿no? Esta es mi primera ecuación. Y la segunda ecuación, que expresaba la continuidad de la componente z de la velocidad, estaba dada por la variación de F sobre U menos C en la interfase, o sea, en este caso en z igual 0, tiene que ser 0, ¿está? O, dicho de otra forma, A por E a la menos kz sobre U0 menos C en z igual 0 tiene que ser igual a B por E a la kz sobre menos U0 menos C en z igual 0. ¿Está bien? Esto lo podemos escribir como puedo pasar multiplicando, ¿no? Para que me queden la suba arriba. O no, bueno, dejémoslo así. A sobre U0 menos C es igual a menos B sobre U0 más C. ¿Está bien? Esta sería la segunda ecuación. Bueno, acá uno puede despejar A de uno, reemplazar en la otra y llegar a una relación entre U y C, ¿está bien? Yo lo quiero hacer en una forma un poco más mecánica que les va a servir para plantearlo en los otros problemas en que van a tener más condiciones, seguramente, 3 o 4, y por ahí despejar de una, despejar de otra y llegar a una relación de dispersión se les complica. O sea, lo quiero hacer en una forma general que les va a servir para los otros ejercicios. Esa es la idea. Y la forma general es escribir esto en una forma matricial, ¿está bien? Una forma matricial donde las variables son A y B. O sea, fíjense que esto lo puedo escribir como una ecuación, sistema de ecuaciones
homogéneas, ¿no? Esto lo puedo escribir como A por U0 menos C, menos B por U0 más C, la primera ecuación igualada a 0. Y la segunda ecuación nos quedaría A sobre U0 menos C, no se ve, más B sobre U0 más C igual a 0. ¿Está bien? Y si uno esto lo escribe en forma matricial, espérenme un momento que reacomodo. Espero que ahí se vea. Si uno lo escribe en forma matricial, uno lo que tiene es la matriz U0 menos C en el primer coeficiente, menos U0 más C, 1 sobre U0 menos C, 1 sobre U0 más C, multiplicando al vector AB, esto es igual a 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto es simplemente el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas escrito en forma matricial. Ahora, nosotros estamos buscando soluciones no triviales. No me interesa la solución A igual 0, B igual 0, que sería la solución trivial de este sistema, ¿no? Estamos buscando las soluciones no triviales y por lo tanto, las soluciones no triviales de un sistema homogéneo van a salir de que la matriz del sistema tenga determinante nulo. ¿Está bien? O sea, lo que nos interesan las soluciones no triviales. O sea que lo que vamos a pedir es que el determinante U0 menos C menos U0 más C, 1 sobre U0 menos C. Es de dar demasiada vuelta para este problema sencillo, pero quiero plantear una forma general en que les va a servir para resolver otros un poco más complicados. ¿Está bien? Bueno, me está diciendo que la conexión es inestable, espero que me sigan escuchando, no sé, y viendo. Este determinante tiene que ser nulo. ¿Se sigue viendo? Bueno. ¿Está bien? Bueno, cuando uno plantea eso, le queda simplemente U0 menos C sobre U0 más C, más U0 más C sobre U0 menos C igual a 0, ¿está bien? Que si lo reescribo, me va a quedar una igualdad de cuadráticas, ¿no? U0 menos C al cuadrado es igual a menos U0 más C al cuadrado. Si desarrollamos las cuadráticas, esto nos va a quedar U0 cuadrado más C cuadrado menos 2U0 C, y del otro lado nos va a quedar 0 cuadrado, con un signo menos C cuadrado, y menos 2U0C. O sea que esto se va. Y en definitiva nos queda que C cuadrado es menos U0 cuadrado. ¿Está bien? Hay un 2 de cada lado que lo simplifiqué. O sea que nos queda que C, que es omega sobre K, es igual a más menos IU0, o la relación de dispersión, omega de K, es igual a más menos IK U0. ¿Está bien? Esa es la relación de dispersión que obtuvimos. ¿Y eso qué nos dice sobre la estabilidad del flujo? En definitiva.
¿Alguna idea? Este flujo sería, con este análisis de estabilidad que hicimos, ¿sería estable o sería inestable? Inestable, ¿no? Fíjense, el hecho de que la relación de dispersión nos dio una omega, que para un valor real de K nos da imaginario, ¿está bien? Y fíjense, nos da siempre imaginario para cualquier valor de K, nos dice que este flujo es inestable para cualquier perturbación, o sea, para cualquier valor del vector de onda. De cualquier forma que yo patee este flujo, con cualquier K, se va a inestabilizar, ¿está bien? O sea, este es inestable para cualquier valor de K. Lo aclaro porque después van a ver el que está resuelto en el apunte, es estable para ciertos valores de K e inestable para otros, ¿está bien? Este es inestable para cualquier valor de K. Cualquiera sea la forma en que perturba el fluido, se va a inestabilizar, ¿está bien? Otra cosa que quería acá remarcar es que siempre la relación de dispersión, si aparece una parte imaginaria, la relación de dispersión me da como soluciones una omega y una omega conjugada, ¿está bien? O sea, si, no sé, alfa más i beta es solución de la relación de dispersión, alfa menos i beta también, siempre va a aparecer. O sea, que con el solo hecho de que aparezca una parte imaginaria, siempre voy a tener alguna exponencial que me va a dar creciente, ¿está bien? Alguna de las dos relaciones de dispersión en general aparecen. ¿Algo más general para decir de esto? Creo que no. Eso ¿Alguna responde duda? en parte a la consulta que hacía Sí. Corina ahí. Ahí está, no es inestable solo si es positivo. Sí, claro, lo que decía recién siempre, ¿no? Que si una relación de dispersión que te apareció es omega de K igual, por ejemplo, alfa más i beta, también aparece la otra. ¿Está bien? Te aparecen de a pares, siempre. O sea que simplemente asegurándose de que la omega de la relación de dispersión tiene parte imaginaria, ya está. Ya el flujo te va a dar inestable, ¿tá? Porque aparecen de a pares la solución. A mí no me quedó claro eso, cómo pondrías el valor de C o de omega en la exponencial. No entiendo. Claro, o sea, fíjate que yo tengo una exponencial que es de la forma e a la ik x menos ct, ¿está bien? C es omega sobre k, ¿está? O sea que esto es omega, esto es lo mismo que e a la i, si queremos lo escribimos así, k por x menos omega t. ¿Está bien? O sea que si yo acá tengo una omega que tiene parte imaginaria, ya acá me aparece una exponencial real. ¿Está bien? Una exponencial que, como dije, por los argumentos que dimos recién, que la parte imaginaria puede ser real, si una de las relaciones de dispersión que te aparecen tiene parte real, parte imaginaria positiva, aparece otra relación de dispersión con parte imaginaria negativa. O sea, con solo tener parte imaginaria en la relación de dispersión, ya te aseguras que acá puede aparecer una exponencial creciente. ¿Está bien? Y que aparezca una exponencial creciente en este factor, lo que me está diciendo es que la perturbación crece indefinidamente con el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tener algo de la forma E a la alfa t, con alfa positivo. Conclusión, la perturbación crece indefinidamente en el tiempo y eso lo que me está diciendo es que el flujo es inestable. ¿Está? Para esa perturbación. No sé si eso quedó claro, Gabriel. Pero aparece directamente acá, ¿no? Sí. Mi duda es que, o sea, depende del valor de omega que pongas en la exponencial. ¿Te queda decreciente o creciente? Sí, pero está bien, pero siempre aparecen los dos, ¿no? Esa es la cosa. O sea, para un único K siempre tenés estos dos casos, ¿está? Como solución. Entonces uno te va a dar, necesariamente uno te va a dar creciente, ¿está? Claro, o sea, entiendo que aparezcan el caso creciente y decreciente juntos por el hecho de estar resolviendo una cuadrática. Pero lo que no me queda claro es si, o sea, yo voy y lo perturbo, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Voy a ver una suma de los dos casos? ¿Voy a ver uno de los dos? O suponete que vos
podés perturbar con un único K, ¿está bien? La perturbación sí, va a estar dada por una suma de las dos relaciones de dispersión que obtuviste, ¿sí? ¿Está bien? La solución general va a ser de esa forma. O sea que en uno de los dos casos te va a dar una exponencial creciente, ¿está bien? Pero Acordate que esto igualmente, con un solo modo... Acordate que cuando... Esto es un análisis de estabilidad lineal y siempre está suponiendo que la perturbación es chica. Cuando ya la perturbación empieza a crecer, digamos que el análisis pierde validez, o sea, no podés ver la evolución temporal después basándote en este análisis, ¿está bien? Pero sabés que te va a dar una solución creciente. ¿Estamos de acuerdo? Sabés que se te va a Mi duda inestabilizar. viene de que, o sea, entonces, si yo perturbo, con una perturbación chica del sistema, con un solo modo, aparecen la decreciente y la creciente a la vez. Sí. Sí, vas a tener una superposición de esas dos. No me queda claro cómo poner esa solución dentro de la función corriente. A ver, nosotros acá esa es mi duda. el objetivo de esta práctica es encontrar la relación de dispersión y a partir de eso, si uno tiene una componente imaginaria para omega en la relación de dispersión, decir esto se va a desestabilizar. Después, en realidad, uno no es que va a agarrar y va a reemplazar en algún lado y ver cómo esto... En principio no va a hacer eso, pero no entiendo igual cuál sería la duda. ¿Cómo lo pondrías eso en la función de corriente? Eso es lo que me estás diciendo. Claro, para ver cómo es la evolución del sistema siempre es que no voy a ver la evolución, ¿no? O sea, yo estoy haciendo un análisis de estabilidad lineal y en todo mi análisis, si justamente lo que hice fue tirar términos cuadráticos y todo, después si se estabiliza el flujo y esa perturbación ya no sigue siendo chica, todo el análisis que yo hice no va a servir para describir la evolución posterior del fluido. Simplemente lo que me va a decir es que se desestabiliza, ¿está bien? Entonces, uno no va a agarrar y reemplazar y va a buscar cómo evoluciona en el tiempo esta perturbación si le dio que hay una inestabilidad, ¿está bien? ¿Se entiende? Si hay una inestabilidad, lo único que uno concluye es yo perturbo con estos valores de K y el flujo se desestabiliza. Pero no lo voy a poder describir al flujo a partir de este análisis porque siempre supusimos que la perturbación era chica. Si la perturbación empieza a crecer sin control, yo ya no puedo describirlo con los supuestos que hice en el camino. ¿Está bien? El análisis sirve para ver si aparece una inestabilidad. Si ya aparece una inestabilidad, no me va a servir para describirlo la función que yo propuse. ¿Está bien? Para describirlo la evolución en el tiempo, digamos. ¿Se entiende? Sí, o sea, entiendo que no puedas ver la evolución. Lo que no me termina de quedar claro es cómo es que aparecen la creciente y la decreciente a la vez. Pero... Es una suma, es una forma en la que vos elegiste descomponer tu solución, ¿sí? Si querés, podrías haber descompuesto tu solución, no sé, en polinomios de Legendre. ¿Sí? Vos propusiste descomponerla como exponenciales, como una suma de exponenciales. Y en particular para cada modo K, ¿sí? Tenés en principio una velocidad de fase, y haciendo las cuentas ves que en realidad para cada modo K tenés dos velocidades de fase compatibles con tus ecuaciones, si lo querés ver desde el punto de vista matemático, o con tu sistema, si lo querés ver desde el punto de vista físico. ¿Sí? Y después, por sustitución hacia atrás, digamos, vas a tener que tu solución real, ¿sí? va a ser la suma de esas dos contribuciones. Y una de esas contribuciones va a estar creciendo indefinidamente en el tiempo, al menos a tiempos cortos, donde vale el modelo que hicimos. ¿Se entiende? Ok, sí. Y vas a tener otra parte que va a ser, si querés, va a ser muy chiquita, entonces esa parte no te va a importar, si querés. Va a ser difícil de medir, si querés, en el laboratorio, la contribución de la velocidad de fase estable, si querés.
Claro, sí. Bueno, creo que ahí me cierra un poco más. Gracias. Gracias, Mauro. Bueno. Dicho esto, nos queda nada más hacer alguna apreciación sobre el problema 5. El 4 está hecho en la guía, ¿está bien? Después, en el apunte. Cualquier cosa que no se entienda, no creo que por ahí alguno lo vio, pero le debe haber quedado en el aire porque no. El problema porque por ahí no queda clara de dónde salían esas condiciones de empalme, bueno, que hoy dedujimos, ¿está bien? Lo que decía es que en el problema 5, y voy a compartir ahora la práctica. Decía, el problema 4 está hecho en el apunte, el problema 5, que acá estamos viendo, tiene lo que se llama un jet triangular, ¿está bien? Yo voy a hacer un dibujito acá, mientras ustedes lo leen. Y como decía antes, le voy a poner dimensiones. Ahí donde dice I mayor que 1, voy a tomar Z mayor que L, ¿está bien? Donde dice I entre 0 y 1, voy a tomar Z entre 0 y L, y así. Entonces, véanlo un poco. Se trata de ver, hacer un análisis de estabilidad lineal para ese flujo base. Y si uno lo grafica, ve que es un jet, ¿no? Ahora lo voy a hacer el grafiquito y lo vemos. Bueno, ahí comparto la cámara. Entonces tenemos que U de Z es 0. Si Z es mayor que L, a esto lo llamo L. Y a esto menos L. Vale U0 por 1 menos Z sobre L. Si estamos entre 0 y L. Mayor que 0, menor que L. Vale U0 por 1 más Z sobre L. Si estamos entre menos L y 0. Y vale otra vez 0 si Z es menor que menos L. ¿Ven? Entonces, cuando ustedes lo grafican, ve que queda así como un jet triangular. ¿Está bien? El problema es que cuando ustedes, fíjense, planteen este flujo, tiene 4 regiones, no es un problema, digamos, la dificultad, ¿no? Conceptualmente es lo mismo que vimos hasta ahora, pero voy a tener 4, ¿no? EPSI, funciones de corriente, voy a tener una EPSI 1 por acá arriba, voy a tener una EPSI 2 por acá, voy a tener una EPSI 3 por acá, y voy a tener una EPSI 4 por acá, ¿está bien? Y como tenemos 3 interfaces, ¿está bien? 2 condiciones de empalme para cada interfase, en principio vamos a tener un sistema de 6 ecuaciones, ¿está bien? O sea, cuando uno plantea este problema, en principio, esta es la página. Otra vez, como las U de Z, la derivada segunda de U de Z es 0 para todo Z, otra vez nos queda algo de la forma F segunda menos K cuadrado F igual a 0, la ecuación de Rayleigh se limita a esto, y otra vez uno tiene que las soluciones generales de F son de la forma A por E a la menos KZ,
más B por E a la caseta. ¿Está bien? Ahora, uno tiene una expresión, 4 expresiones distintas para F, ¿no? La escribo así. En lugar de poner F1, F2, F3, F4, digamos, para Z mayor que L, fíjense que por condiciones de regularidad, o sea, acuérdense que tenemos un flujo que ocupa todo el espacio, puedo ir a Z tendiendo a infinito, me voy a quedar solamente con la solución decreciente, ¿no? O sea, voy a plantear que para Z mayor que L, voy a tener algo de la forma A por E a la menos KZ. Después estoy en Z entre 0 y L. Ahí voy a tener tanto la creciente como la decreciente, ¿no? Voy a tener algo de la forma B por E a la menos KZ, más D por E a la KZ. No uso C para que no se confundan la C con la velocidad de fase. ¿Está? Después, entre menos L y 0, otra vez, voy a tener una, no sé, E por E a la menos KZ, más F por E a la KZ. Y para Z menor que menos L, otra vez como no puede diverger mi F de Z, voy a tener una G por E a la KZ. ¿Está bien? Este sería el planteo que uno haría desde un principio, y en el que se van a encontrar con una dificultad bastante grande, ¿no? La idea es que otra vez uno escriba esto como un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, A, B, D, E, F, G, lo escriba en forma matricial, ¿está bien? Donde acá van a estar en el vector columna A, B, D, E, F y G, igualado a 0, y bueno, va a ser un problemita, ¿está bien? Va a quedar una matriz de 6 por 6, que bueno, si uno la trabaja en forma apropiada se puede reducir y puede resolver el problema, pero antes de hacer todo eso, sería bueno tener en cuenta una cierta propiedad que tienen las autofunciones f, ¿está bien? Estas autofunciones f presentan una paridad definida hay un teorema que lo demuestra, y que no lo vamos a demostrar nosotros. Si U de Z es una función par. Y si las condiciones de contorno son simétricas. En este caso no hay condiciones de contorno porque el fluido va hasta de menos infinito a más infinito, ocupa todo el espacio, ¿está bien? Y si las condiciones de contorno son simétricas. ¿Está bien? Acá nosotros tenemos U de Z es igual a U de menos Z. ¿Está bien? U de Z es par. Se verifica en nuestro problema, ¿está bien? En este del jet triangular. Entonces, esto nos asegura que las autofunciones f de z presentan una paridad definida, o sea, son pares o son impares. Y entonces nosotros vamos a plantear el problema, lo vamos a separar en dos problemas. Considerar f de z par, por un lado, y f de z impar. ¿Está bien? Entonces, por un lado vamos a considerar f de z par, y por otro lado, f de z impar. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, veámoslo para uno de los dos. No lo vamos a resolver, sino a plantearlo simplemente. En lugar de tener 6 constantes,
voy a tener 4, nada más, ¿está bien? O sea, si planteo que f de z es par, yo voy a poder escribir mi f de z como a por e a la menos kz, b por e a la menos kz, más c por e a la kz. Y acá fíjense que voy a poder poner c por e a la menos kz más d por e a la kz, donde acá no lo puse de nuevo, pero estamos considerando el caso z mayor que L, z entre 0 y L, z entre menos L y 0, y z menor que menos L. ¿Está bien? Y acá voy a tener a por e a la kz. ¿Está bien? O sea, planteando esto ya me aseguro, no era C, perdón, esto era D. Hice todo mal. Esto era D, esto era D. Acuérdense que no quería usar C para que no se mezclara con la velocidad de fase. ¿Está bien? Entonces, B por E a la menos kz más D kz, y acá voy a tener D por E a la menos kz más B kz. Entonces ya con esto me aseguro que f de z es par, y fíjense que las constantes a determinar son 3 nada más, no 4 como dije. ¿Está bien? O sea que esto lo van a poder plantear como un sistema de 3×3, multiplicando a ABD, y simplemente van a pedir que el determinante de esa matriz sea 0. ¿Está bien? Y de ahí les va a salir la relación de dispersión, que va a ser parecido a lo que está planteado en la práctica, en el apunte práctico. ¿Está bien? Les va a quedar una solución que para ciertos valores de K se inestabiliza el fluido y para otros valores de K no se inestabiliza. Corina dice, ¿no debería ser una B, la D? No, está bien, fíjate, porque yo lo que tendría que fijarme es que f de z0 sea igual a f de menos z0. ¿No? Entonces fíjate que si acá reemplazo por z0 y acá por menos z0 me da lo mismo. Estas dos son iguales, ¿no? Ah, está, bien, perfecto. Sí, sí. El C que había puesto mal, está bien. Bueno, entonces, plantéenlo y van a llegar a una relación de dispersión tal que para ciertos valores de K van a tener parte imaginaria y para ciertos valores de K no van a tener parte imaginaria en la relación de dispersión. ¿Está bien? Entonces, para ciertos valores de K el flujo se va a inestabilizar y para otros no. Y así como lo hicieron para el caso par, tendrían que hacerlo para el caso impar. ¿Ah? O sea, este es el caso par, tendría que plantear también para el caso impar. ¿Ah? Entonces, está bien, es más trabajo, el problema se separa en dos casos, pero no van a tener que lidiar con el caso general en el cual tienen un sistema de 6×6 y se dificulta bastante. ¿Está bien? Eso era todo lo que tenía para decirles. Volviendo al apunte teórico, al apunte, perdón, práctico. A esto me refería cuando les decía que para ciertos valores sea una pregunta. No entiendo, el problema no es par. No, a ver, la distribución el flujo es par, ¿no? El perfil de velocidades es par, ¿está bien? Pero eso no quiere decir que no existan soluciones de la perturbación que tengan que sean impares. Lo que te asegura este teorema es que las autofunciones van a tener una paridad definida, pueden ser pares o impares. Las f de z pueden ser pares o impares, ¿está bien? Eso es lo que me asegura el teorema. Entonces yo resuelvo ya teniendo en cuenta esa información. Y tener en cuenta esa información me achica el número, digamos, de constantes a determinar. ¿Se entiende?
Pensá que sobre la perturbación vos no estás imponiendo nada, ¿sí? No es que la perturbación también es par, por ejemplo, entonces tenés simetría de reflexión o cosas Claro. así. La perturbación puede ser cualquier cosa. Es como dice Mauro, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, la perturbación, yo lo que puedo decir es bueno, a ver, considero ciertos valores de K, ¿está bien? Simplemente eso. Pero lo que estoy diciendo es que mi perturbación, mi F, la puedo separar, digamos, en una paridad definida, en una F par y una F impar y analizarlas por separado. ¿Está bien? Es simplemente eso. Claro, porque digo que mi perfil de velocidades base es par, puedo separar, digamos, mis autofunciones f de z con una paridad definida, ¿está bien? En pares o impares. Hay un teorema que demuestra eso. Es simplemente eso. Bueno, decía que en el problema 4, cuando ustedes encuentran la relación de dispersión, llegan a esto, que estoy mostrando acá en pantalla. Y fíjense que como esto está dentro de una raíz, lo único que analizo es cuando lo que está acá dentro de la raíz es positivo o negativo. ¿Tá? Y bueno, encuentro una solución aproximada, ¿no? Digo que para el valor de K por L igual a 0,64, para valores menores que eso, el flujo va a ser inestable, porque esa función f de x es negativa para esos valores. Es simplemente eso. ¿Tá? Bueno, para el 5 van a llegar a algo parecido. Van a llegar a que para ciertos valores de K, la relación de dispersión tiene una parte imaginaria en la solución, y para ciertos valores de K es real. ¿Está bien? Esa es la idea para el ejercicio 5. Con la diferencia de que van a tener que considerar por un lado soluciones pares para F y por otro lado soluciones impares. ¿Está? Y bueno, eso era lo que yo tenía para contar hoy. No sé si quedó alguna duda. Me imagino que si miraron el apunte lo deben haber visto un poco por arriba y sin todas las herramientas todavía para poderlo verlo en profundidad, pero si tienen alguna pregunta del apunte o de lo que vimos en la clase, este es el momento y después pasamos a consultas. A frenar la grabación. Sí, ahora vuelvo la hoja. ¿La hoja acá o la hoja escrita? A la hoja, a la escrita, bien, perfecto. Ahí vuelvo.